Muy buen día, joven triunfador. Quien les habla nuevamente es el profesor Iván Zapata, docente de la institución educativa El Triunfo, tutor de quinto año. Bueno, jóvenes, en esta video tutorial que vamos a presentar el día de hoy, ya tratando de culminar el segundo trimestre, vamos a tratar del tema o vamos a continuar viendo el tema de la violencia. Ya hemos visto en la semana pasada que habíamos tratado el tema de la violencia referido más a los niños, a las niñas y a la madre y a la madre, ¿no? A la mamá en este caso, ¿no? En este caso vamos a ver el día de hoy los tipos de violencia que hoy aquejan a nuestra ciudadanía, a nuestro Perú, a raíz, también podríamos decir a nivel mundial, ¿ah? Porque la violencia no solamente se ve en nuestro país, sino se ve a nivel de todo el mundo. Bueno, para esto vamos a tocar el día de hoy del tema de tipos de violencia. Bueno, podríamos decir también en esta pandemia, en esta cuarentena, ¿no? Vamos a tratar el día de hoy. Dicha este preámbulo, vamos a ver lo que nos toca. Tenemos aquí una pequeña definición. Dice que según la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OMS, se define la violencia como el uso intencional de la fuerza física y o amenazas contra uno mismo, persona, un grupo de personas o una comunidad, que tiene como consecuencia muy probable riesgos para la salud, dañinos psicológicos o la muerte, ¿no? Muchos jóvenes hoy en día la violencia, como se dice, como definición, es el uso intencional, ¿no? Desde que tú, por ejemplo, levantas la voz, por ejemplo, si estamos dentro de la escuela, desde que tú levantas la voz hacia una compañera, quizás de repente hacia un docente, o quizás de repente hacia un niño, de repente un menor, un hermano tuyo menor que tú, desde ahí ya se está viendo la intención, ¿no? La intención de violencia. Tú quizás de repente lo tomes, no, profesor, pero mi hermano menor es muy cargoso, es muy fastidioso, se mete en mis cosas, ¿no? Son cosas que ustedes de repente lo pueden tomar así, pero hoy en día, jóvenes, esto nosotros ya lo llamamos o ya lo podríamos llamar como, como una cierta ya violencia, ¿no? Desde el más mínimo ya podríamos llamarlo violencia, ¿no? Lógicamente que también nosotros tenemos tipos de violencia que vamos a ver en este caso, en esta presentación el día de hoy. Vamos a ver en esta sesión, en este video tutorial, vamos a ver los tipos de violencia que existen. Y nuevamente, como se dice, también más es aquejado, más es tocado hacia una mujercita, sea una niña, sea una señorita, por ejemplo, adolescente, o también podríamos decir de una madre de familia que sea también violentada en esta situación. También, como se dice, tú de repente piensas que la violencia solamente se puede dar de repente en algo físico, ¿no? También lo vamos a ver que la violencia también se puede dar de manera psicológica. ¿Y cómo se da eso de repente cuando tú gritas a un hermano, de repente menor, o quizás, ¿no? Que ahora hoy en día también se da, de repente le levantas la voz a tu mamá porque de repente hizo algo que no te gustó y ahí, bueno, son cositas que francamente da mucha pena porque recuerden, jóvenes, que nuestra mamá es el ser que nos ha dado la vida, el ser que da la vida por nosotros y no vale que tú como joven, como hijo, que hagas estos gritos, como se dice, hacia una persona adulta y mucho más a tu mamá, ¿no? Como te vuelvo a repetir, esto también se da
se da en la escuela. Por ejemplo, cuando tú gritas a un compañero o a una compañera también se da los daños psicológicos y mucho más cuando la persona agredida de repente está pasando por problemas también personales, de repente uno no sabe lo que está pasando dentro de su hogar. Cuando pasa esto y más una persona que le lanza un grito fuerte, ¿no? La comienzas a dañar de forma psicológica, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Esta violencia también nos trae la muerte, ¿no? Podríamos decir que si fuera una violencia física, de repente se forma una gresca, se forma una pelea y tú sabes que ahora hoy en día se puede causar de repente un mal golpe, le puedes causar la muerte a esta persona. Y además también en forma psicológica también puedes causar la muerte porque de repente esta persona no está muy bien, está bajo de repente de ánimos y francamente puede pasar la muerte en forma, se podría decir de repente de un suicidio, ¿no? ¿No? Algo, cositas por ahí, la gente se suicida, ¿no? Son daños muy, ¿cómo se llama? Muy que se dan dentro de esta sociedad que trae sus consecuencias, ¿no? Vamos a ver los tipos de violencia, como te decía, vamos a ver por lo menos, aunque sea 3, ¿no? Vamos a ver el día de hoy la primera, que es la violencia física. Dice, la violencia física es aquella acción generada de manera voluntaria y por lo mismo ocasiona daños no accidentales, porque en este caso lo está ocasionando otra persona. Dice, utilizando la fuerza física o mental, es decir, sirviéndose de objetos que tienen como un fin fundamental generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto externas como internas, ¿no? Como te decía, hoy en día se da bastante esta violencia física, podríamos decir dentro de casa, ¿no? De repente tienes hermanos, por ejemplo, que van ahí más o menos con tu edad. Pasa esto que de repente no te gusta algunas cositas de tu hermano que comienza a hacer o te comienza a coger y de repente comienzan a hacer, de repente a pelearse de manera fortuita, ¿no? Pero en este caso, como se dice, se está dando una violencia física. Si fuera dentro de la escuela, en estos momentos, si es que nosotros estuviéramos en la escuela de manera presencial, nosotros ya hemos visto, ya se ha detectado que hay jóvenes que comienzan a buscarse, como se dice, el pleito y se pelean, ¿no? De repente fuera del colegio y también se da este tipo de violencia física, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado, jóvenes, como les vuelvo a repetir, porque hay muchos no saben que de repente al darle un mal golpe puede causar muchos daños de repente en el cuerpo de la otra persona, ¿no? Un daño directo, podríamos decir, en las partes o en las formas internas de nuestro cuerpo, ¿no? Y también hay muchas personas, por ejemplo, ahora la violencia también se puede dar si es que le llevamos de repente dentro de los padres, ¿no? La violencia se da de esa manera también cuando comienzan a golpear de repente el papá o de repente la pareja del hogar que tiene la mamá, ¿no? Porque hay muchos padres también que son separados y hoy en día se ve muy a menudo que consiguen otra pareja que no es el papá del joven, del adolescente, y en algunos casos siempre tienen sus dificultades, ¿no? Y si es que el papá de repente viene con sus copitas, ¿no? De repente comienza a hacer el escándalo hacia la mamá, hacia la mamá del adolescente y se forma estos tipos de violencia física, que hay que evitar, sí, y hay que tener bastante cuidado, ¿no?
Vamos a ver ahora la violencia psicológica, como te decía también. Dice, es la que más afecta a las mujeres y a los niños y adolescentes en el país. Mira, dice, hay dos perspectivas para identificarla, como víctima y como testigo de alguien que la padece. Cuando una persona tiene una baja autoestima, se hace mucho más difícil que realiza una denuncia en contra de su agresor. Además, la violencia psicológica, que puede ser el punto de partida para la violencia física y sexual. Es más peligrosa ya que la persona tiende a no admitir que está viviendo esta situación. Podríamos decir, jóvenes, aquí que cuando se da una violencia psicológica, ¿no? Hay muchos, podríamos decir, jóvenes, adolescentes o mujeres, ¿no? Mamás. En este caso, cuando esta persona agresora le da la violencia psicológica, los comienza a gritar, a maltratar de manera psicológica, ellos más bien comienzan a quedarse callados, como nos dice aquí, dice, ya que la persona a veces tiende a no admitir que está viviendo esta situación. A veces dice, no, es de repente porque le fue mal en el trabajo o porque de repente en el hogar falta ahora el dinero y no es así, jóvenes, ¿no? Creo yo bueno, yo también soy padre de familia y pienso que con mi esposa, ¿no? Siempre hay problemas de manera interna, ¿no? Pero creo que en toda familia, pero la idea o la intención es aquí siempre conversar para tratar de solucionar con palabras, conversando, ¿no? Para tratar de salir adelante como familia, pero no llegar a gritos, a golpes, en este caso con la violencia psicológica que ataña a estos, como se dice, a las mujeres, a los niños y a los adolescentes. Luego me dice aquí, la violencia psicológica reúne todas las agresiones verbales, gestuales y actitudes que dañan a una persona a nivel emocional. Este tipo de maltrato se manifiesta también con amenazas, prohibiciones, humillaciones, chantajes, manipulación o intimidación, ¿no? Eso también se da mucho, jóvenes, la violencia psicológica, de repente, como te decía, las agresiones verbales cuando comienzan a gritar, ¿no? De repente también se da una violencia psicológica, de repente, cuando hay amenazas, ¿no? Hay amenazas, ¿no? De repente chantajes, que ahora está de moda esto, que hay que tener bastante cuidado eh, con de repente cuando te comienzan a escribir, por eso se les dice que esto va de la mano, jóvenes, siempre también con los temas anteriores, por ejemplo, en las redes sociales ya hemos visto nosotros que hay que tener en cuenta a quién tenemos en nuestras redes sociales, ¿no? Hay que tener cositas bien puntuales en nuestras redes, ¿no? Y como se dice, los chantajes siempre están a la orden del día. Y también esto de la intimidación, de repente las personas son muy tímidas, no quieren decir que son violentadas de manera psicológica, jóvenes. Sí, hay que tener bastante en cuenta porque se da casi muy a menudo y ustedes pensarán, hay algunos jóvenes que a veces les dicen, o ellos conversan con los profesores, con nosotros y nos dicen, profesor, a mí más me duele cuando mi mamá o mi papá me grita a que me pegue, porque cuando me pega, bueno, de ahí se me pasa, pero a veces las palabras se quedan guardadas dentro de uno, dentro de su pensar, en nuestro sentir, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Hay muchas personas que siempre más les afecta la violencia psicológica que la violencia física. Y como tercer punto, vamos a ver esto de una violencia sexual, que es un poquito ya más fuerte que se da. Dice, hace referencia al acto de coacción o amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta sexual. Por extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas a las acciones para
comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una persona mediante coacción por la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido en el hogar o en el lugar de trabajo. Bueno, jóvenes, esto también se da muy a menudo, en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos dice que se da no solamente ustedes piensan de repente que la violencia sexual se puede dar cuando tienen relaciones sexuales con una persona, con una pareja, ¿no? También se dice que se da una violencia sexual cuando dentro de las redes sociales también hacen comentarios o de repente fotos, ¿no? Podríamos decir, o muy insinuaciones sexuales que uno no desea, comienzan a de repente escribirse por el chat, por de repente por el WhatsApp, por el Facebook, ¿no? Dentro de las redes sociales también se da. Y eso también es considerado una violencia sexual. No solamente jóvenes, no solamente de repente ustedes piensan que la violencia sexual es cuando una persona es violentada durante el acto sexual, ¿no? De repente en una violación, y no es así, jóvenes. Ahora, esto también se da mucho más también con esto de los comentarios y las redes sociales, ¿sí? Bueno, jóvenes, estos temas que acabamos de ver o estos tipos de violencia que acabo de tocar el día de hoy son temas que me gustaría utilizarlos como preámbulo para cuando ya nos toque este tema en la videoconferencia por Zoom, tocar que es muy, muy importante ver este tipo de temas y conversar, ¿no? Que ustedes, ¿qué opinan sobre esto? Hay algunos que de repente van a ser muy tocados porque de repente en su hogar se da. En otros no, bueno, dirán sus opiniones de repente que escuchan o que ven de repente en noticias o de repente en las redes sociales, ¿no? Bueno, jóvenes, es un tema, como les vuelvo a repetir, muy interesante, que ya lo vamos a ver con más profundidad en nuestra clase de videoconferencia. Bueno, jóvenes, espero que se cuiden, ¿no? Que se cuiden y nos vamos a ver hasta el día que nos toque la videoconferencia. No olvidar, jóvenes, el distanciamiento social, ahora que ya está un poco más bajo en nuestra ciudad, pero siempre no hay que bajar la guardia porque todavía estamos conviviendo con este virus, ¿no? Hay que ir protegidos siempre hacia donde vayamos, con el uso de la mascarilla siempre y el lavado de manos, ¿sí? Bueno, jóvenes, cuídense, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.